Vamos a iniciar con la presentación del portal educativo de educación regular, Portal Derecho. Es una plataforma que la estamos trabajando desde la Defensoría del Pueblo con herramientas que han sido entregadas por maestros y maestras dentro de nuestros cursos, en nuestro programa del aula virtual. Primero quiero iniciar la actividad saludando a nuestro invitado. Él es Isaac Coach del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa. Un saludo para ti. Y también saludando a nuestra autoridad, la doctora Nadia Cruz Tarifa, defensora del pueblo, quienes serán las dos personas que nos acompañarán en esta presentación. Vamos a iniciar dándote la palabra, Isaac, para que nos puedas hablar un poquito sobre el estudio de conocimientos, actitudes y prácticas sobre el uso de herramientas virtuales, planificación y evaluación en el marco de la implementación de la educación virtual. Te cedo la palabra. Bueno, a nombre del director ejecutivo del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa, nosotros agradecemos la invitación a este importante evento y a la presentación del Portal Derecho, una plataforma de educación virtual que va a contribuir a que las maestras y los maestros de todo el país puedan potenciarse, puedan desarrollar capacidades para mejorar lo que es la educación virtual. Y el estudio hace referencia un poco a eso, ¿no? ¿Cuál ha sido la situación de la virtualidad, de esta educación a distancia en el periodo de pandemia? Les voy a pedir por favor que me habiliten la posibilidad de compartir pantalla para ir con la presentación. Mientras tanto, agradezco también a la defensora, la licenciada Nadia Cruz, por la invitación, a Renzo y a todos, a todo el personal de la defensoría. A ver si ya se habilitó. ¿No todavía? Vamos a realizar la configuración. Ahora sí. Listo. ¿Pueden ver? Sí, perfectamente. Bien, lo que hemos llevado adelante es una encuesta sobre conocimientos, actitudes y prácticas de los maestros y de las maestras respecto a los elementos curriculares de la planificación, la evaluación y el uso de las herramientas tecnológicas en este proceso de virtualidad. Esto se ha desarrollado en el mes de octubre, entonces hemos volado en la preparación de esta encuesta y en el análisis de los datos, pero es urgente y es necesario. Como tengo 20 minutos, voy a tratar de ser lo más rápido posible. El constructo de la encuesta se basa en cruzar tres variables. Por un lado están los conceptos fundamentales, que son conocimientos, prácticas y actitudes. Recordemos que los conocimientos hacen referencia a lo cognitivo, ¿no? Al conocimiento que se llega a tener de una temática, a la comprensión que se tiene de un objeto social, en este caso de tres que vamos a detallar más adelante. Este objeto social también hace referencia a que hay una actitud. Cualquier objeto social, no sé, puede ser un objeto social, la coca, ayer poníamos de ejemplo. Nosotros tenemos un conocimiento, sabemos que tiene nutrientes, vitaminas, lo demás, pero también hay una actitud, y eso hace referencia a lo afectivo, ¿no? A las emociones que genera este objeto social. Y obviamente también nos encontramos con las prácticas, que es ya lo actitudinal, es decir, la acción como tal, ¿no? En torno a ese objeto social. Nuestro objeto llega a ser bastante interesante. Lo voy a describir un poco más adelante. Un segundito, por favor. Bien, el proceso de la investigación tiene dos momentos, uno anterior y uno posterior. Hemos optado por el enfoque investigativo cuantitativo de tipo exploratorio. Se han construido índices para esto, y estos índices son las otras tres variables a las cuales voy a hacer referencia. El instrumento de recolección de datos ha sido la encuesta, aplicada de forma online, y esa es una novedad y es algo muy interesante que hemos podido desarrollar en esta gestión. Y bueno, el trabajo se ha centrado, como les decía, en el cruce de tres variables, ¿no? Por un lado tenemos acá la planificación, la evaluación y las herramientas virtuales, y los conocimientos, las actitudes y las prácticas. Cuando hablamos de planificación, estamos hablando de la capacidad que tiene el maestro de estructurar, de organizar, de sistematizar la clase, es decir, la clase y el proceso de educación.
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ese proceso de enseñanza-aprendizaje, para saber si ha sido efectivo, pasa a un proceso de evaluación, que es la otra variable que hemos estudiado. Y también para este proceso, ya sea para la planificación, el llevar adelante la clase y la evaluación, se emplean las herramientas virtuales, que es como la novedad que se ha presentado, o no novedad, sino forzosamente por esto de la pandemia. Esto se cruza con los conocimientos, las actitudes y las prácticas, y cada uno de estos elementos del constructo, aparte de las variables, estructura nuevas unidades de análisis e indicadores. Es importante también resaltar que hemos trabajado con los 9 directores departamentales, y ha habido un apoyo muy bueno por parte de ellos. Hemos hecho más de 11 capacitaciones con los directores departamentales para llevar adelante la encuesta, que ha llegado a 89.098 maestros de los 137.165 que tiene el sistema. Entonces es un gran avance y es un gran número. De forma breve, podemos decir que de estos 89.098 maestros a los cuales hemos llegado, valen o llegan al 65% de la población de maestros. De ellos, 62% son mujeres y 37.3% son varones. Bueno, en nuestra página web, www.opse.gov.bo, tenemos esta presentación para los que quieran hacer un detalle más profundo. Ahí están los datos más genéricos y también más específicos a los cuales pueden referirse. Yo ahora, por cuestiones de tiempo, no voy a revisar todos los gráficos, sino me voy a centrar en algunos cuantos. Miren, la distribución por departamentos expresada en el gráfico de la derecha, en este que está con líneas naranjas y rojas, nos muestra por un lado el total de la población y el número de participantes que han existido por departamento. Entonces, cuando las líneas están más cerca, quiere decir que ha habido una mayor población que ha participado. Vamos a ver los dos extremos. En el caso de La Paz, que son 38.149 maestros, han participado 15.722. ¿No? Entonces ha sido un número interesante e importante, pero no es muy alto o óptimo, como puede ser el caso de Tarija, que de los 6.905 han participado 6.434 maestros. Otro dato interesante es ver que el 86.8% de nuestra población es de carácter fiscal, el 1.9% de privada y el 11.7% es de convenio. También es importante resaltar que el área rural es del 46.4% y el área urbana del 53.2%. Un dato sumamente importante es que de los 89.098 maestros, el 78%, es decir, 69.474 maestros, 76, perdón, maestros, sí han implementado las clases virtuales. Manifiestan que lo han hecho. El cómo lo han hecho ya es otra cosa que tendríamos que explicar y la vamos a explicar un poco más adelante. Entonces hay aproximadamente 18.000 maestros que reportan no haber llevado adelante esta implementación de las clases virtuales. Vamos a ver ahora los resultados en torno a las herramientas virtuales. Dentro de las tres variables que les he dicho, conocimientos, actitudes y prácticas. Cuando yo hablo de estos índices, estoy hablando de una construcción, de un constructo. No es que se haya hecho una sola pregunta para explicar todo lo que hace referencia al conocimiento de las herramientas virtuales. Es una serie de preguntas que nos permiten construir este índice. Entonces, dentro de los conocimientos, nosotros encontramos que son suficientes en un 58.7% a nivel nacional. Eso quiere decir que conocen qué es el Google Drive, el Google Docs, saben que es una plataforma de videoconferencias y la utilizan, hay una definición de lo que es la clase virtual, la pueden identificar, y también que conocen que el trabajo colaborativo en la educación virtual es importante, ¿no? Entonces, ahí el 58% de los 89.000 a los cuales hacemos referencia ha tenido un resultado suficiente. Pero para desarrollar las clases virtuales, de seguro este porcentaje debería ser mucho mayor. En torno a lo actitudinal, es importante resaltar que en lo actitudinal nosotros estamos tratando de evaluar cuál es la actitud favorable o desfavorable en torno al uso de las herramientas virtuales, a los nuevos recursos pedagógicos, cuál es su actitud en torno a, no sé, utilizar plataformas que nunca antes habían utilizado los maestros.
a las herramientas pedagógicas en educación virtual versus la educación presencial. Y también hemos tratado de indagar sobre su actitud sobre las nuevas competencias que deben desarrollar los maestros. Fruto del análisis de todos estos elementos, de todos estos indicadores y sus preguntas, encontramos que la actitud es favorable en un 89.8%, lo cual es algo llamativo y debería ser aprovechado tanto por el ministerio como por ustedes. A ustedes les queda bien ese hecho, porque se ven motivados a todo lo que es lo virtual. Entonces, si ustedes les presentan la página web, es muy probable que tengan muy buenos resultados y muy buena participación. Otra cosa es, pero, hablar de la práctica haciendo referencia a la ejecución ya de todos los conocimientos y las actitudes, ¿no? Entonces, en la práctica nos encontramos con un índice del 71.7% de medio. ¿Eso qué quiere decir? Que no lo hacen de forma adecuada, que no llevan adelante una forma de implementación de las clases virtuales, que el uso de las plataformas de aprendizaje es mediano, de la misma forma el computador y las actividades también de evaluación para los estudiantes, el diseño de esas actividades. Tienen dificultades en el uso del internet, del celular y también de las plataformas virtuales. Los que sí han podido tener prácticas altas es el 20%, 19.8%, y una práctica baja, el 8%. Quizás vale la pena aclarar que estamos hablando desde la perspectiva del maestro. Más adelante voy a hacer referencia a los datos que también hemos podido conseguir del INE en torno al acceso a internet por parte de las familias. Bien, ahora vamos a situar esta información en un gráfico, en un eje de coordenadas que es mucho más interesante, y sus cuadrantes nos permiten entender el comportamiento de la población en función de los departamentos. Los que están en azul son los departamentos del área urbana y los que están en verde son del área rural. Entonces, si vemos las prácticas en este eje de las coordenadas Y, nos damos cuenta que son positivas en su mayoría. Y si vemos los conocimientos de las herramientas virtuales, veremos que ahí hay, también todos están en una forma positiva en la parte superior de la gráfica. Es decir, lo peor estaría situado acá y lo ideal estaría en este otro extremo. Entonces, no está mal. Hay cierta diferencia en torno a las prácticas que realizan y llevan adelante los maestros que trabajan en el área rural que los que trabajan en el área urbana. Cuando vemos y hacemos el cruce entre la actitud y las prácticas, vemos que suben la mayoría de los puntos, tanto urbano como rural, pues hay una actitud positiva y la diferenciación de las prácticas sigue siendo lo mismo. Es decir, en el área rural se precisa mejorar las prácticas. Y eso es un poco obvio, ¿no? Porque el acceso a internet también ahí es un poco más reducido, pero en todo caso tendrían que buscarse las alternativas para desarrollar y potenciar su práctica. En torno a planificación tenemos 4 gráficos. El de conocimientos, que está subdividido en 3 formas de análisis, que sería bajo, medio, alto, y los resultados altos son los que priman con un 79.5%. Entonces los maestros saben y conocen lo que es planificar, es decir, identifican los conocimientos previos del estudiante para llevar adelante la planificación, formulan los objetivos de aprendizaje, trabajan de forma colaborativa con los estudiantes. Y bueno, hay una consideración también del desarrollo de la autonomía que tiene que tener el estudiante, más aún en procesos de formación y de virtuales, ¿no? Porque depende mucho también de la voluntad que vaya a tener el estudiante y de la motivación. En este elemento de la planificación también lo actitudinal es muy favorable. El 74.4% de los maestros tienen una actitud favorable hacia la planificación de las clases virtuales. Cuando vamos a ver las prácticas, ahí hay datos interesantes. Por ejemplo, cuando se les preguntó y una serie de elementos se cuestionaron para ver el nivel de dificultad, como el tiempo para preparar las clases, cómo incluir a los estudiantes que no tienen un equipo de computación, también adoptar los conocimientos para las clases virtuales, los contenidos, y el establecer los objetivos de aprendizaje, vemos que el nivel de dificultad que se expresa es de 63.2, lo cual está bien, porque eso quiere decir que los maestros no ven dificultad en este tipo de planificación. Claro, podría ser mejor, el índice podría ser mayor, pero tampoco es que esté por debajo de la media, por así decirlo. Y cuando vemos la práctica desde el punto de vista de la frecuencia con la que realizan esta actividad, ahí sí el índice es bastante alto y llega a un 86.1%.
Esto es un poco obvio en el sentido de que la mayoría de los maestros lo debe hacer por norma, ¿no? Entonces, cuando veamos nuestros ejes, vamos a encontrar que la mayoría tiene una actuación significativa y está muy por arriba. Cuando hablamos sobre conocimientos, por ejemplo, ahí existe una buena puntuación y están la mayoría en los cuadrantes óptimos. Les decía, esto es obvio porque por ley, por norma, la 01 y otros instructivos que mandan las direcciones departamentales incita a que los maestros planifiquen. Ahora sí, cuando vemos las prácticas, vemos que hay una cierta dificultad, sobre todo en la frecuencia de realizar estas actividades de planificación en algunos maestros del área rural. Ahora sí, para avanzar, porque el tiempo es corto, me van a avisar por favor cuando se esté acabando el tiempo, vamos a ver un poco la evaluación. Acá los niveles bajan en torno a los conocimientos en comparación con la práctica y con las herramientas virtuales, porque solamente es el 54.2. ¿Eso qué quiere decir? Que los criterios de evaluación no están muy bien conocidos, que no se sabe sobre estos, que la evaluación de la formación integral holística frente a lo que sería el distanciamiento físico genera ciertas dificultades, no se ha adquirido conocimiento al respecto, y tampoco sobre la educación virtual y las formas de diagnóstico y la autoevaluación de los maestros y sus estudiantes. En lo actitudinal, la actitud sigue siendo favorable, tenemos un 74% favorable. Cuando vemos ya la práctica, ahí sí llama la atención que el 56.2% no haya podido tiene un nivel bajo de prácticas de la evaluación. Eso es importante, puesto que no se ha estado evaluando. Sí, ustedes me dirán, pero se ha clausurado el año escolar, pero mientras, y esto fue antes, no tenían las herramientas para poder llevar adelante una forma adecuada de evaluación, lo cual quiere decir que no se implementaron, que no ha habido una frecuencia en la aplicación de los criterios de evaluación, que se han utilizado solamente algunos tipos de autoevaluación, de evaluación, menos la autoevaluación, y bueno, esa dificultad es algo que se tendría que saldar desde una formación virtual, como pretende hacer el portal de derecho. Bien, entonces el comportamiento de los resultados es similar a los anteriores, conocimientos elevados, no están en cuadrantes significativos o preocupantes, pero sí cuando vemos las prácticas y cuando se hace el cruce tanto de las actitudes como de los conocimientos con las prácticas, se ve que hay todavía una serie de departamentos, sobre todo desde el punto de vista rural, que necesitan mayor formación. Bien, voy a pasar a las recomendaciones que hemos dado como Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa a este documento que ha sido presentado al Ministerio de Educación. ¿Cómo voy de tiempo? Porque antes tal vez quisiera compartir un datito importante. Estamos continuando con tu presentación, así que creo que esas dos cosas puntuales que son la recomendación y esta pequeña anexo que nos puedes dar está dentro del margen. Bien, entonces voy a pasar a explicar un dato fundamental, aquí lo tengo en otro documento, que es importante entender. ¿Se ve estas dos gráficas? Sí, no te preocupes. Bien, este es un dato que hemos extraído de la encuesta Hogares, que se lleva adelante ya desde hace algunos años por parte del INE. Y tenemos los datos del 2016, 2017 y 2018. Entonces acá se nos está mostrando, por ejemplo, en el gráfico de la izquierda, en lo urbano, que el Internet llega al 23.5% de los hogares, lo cual sería contradictorio con el hecho de centrarnos en una educación netamente virtual. Y si vemos eso desde el punto de vista de lo rural, encontramos que el 0.6% en el 2018 simplemente accedía a Internet. Y si vemos que el uso o el tener un computador en casa solamente llega al 33.8% en el 2018 en el área urbana, en el área rural es del 5.8%. Entonces hay ciertas dificultades para acceder a esta educación virtual que estamos describiendo. Es decir, no invalida obviamente el hecho de que se pueda hacer una educación virtual, pero hay que tener estos cuidados. Es importante también resaltar que en el área urbana el televisor casi llega al 100%, 95.4% de las familias, en el área rural al 50.9%,
Y la radio en el área urbana decrece en comparación con lo que es lo rural, porque llega al 36.5% y en lo rural es un 59.9%. Entonces nosotros, el ministerio, instituciones como ustedes también deberían considerar estos aspectos para llevar adelante el apoyo al maestro, ¿no? Es decir, tal vez se tenga que ir más allá del portal a un trabajo radiofónico y televisivo, ¿no? Entonces, ese datito quería compartir. Pero sobre esto que tenemos y el uso del Internet por parte de los maestros es lo que hablaba el estudio. Entonces, quería hacer esa diferenciación clara y concreta. Esto es en los hogares y otra cosa es con los maestros. Pues la mayoría de los maestros sí tiene el acceso al Internet, como han manifestado, ¿no? Entonces, volvemos a esto que serían las conclusiones. Perdón, las recomendaciones, las conclusiones las hemos ido dando en el transcurso de la presentación. La primera es que se debe y es deseable continuar con el desarrollo de los procesos de formación, ¿no? Ir un poco más allá de los conceptos básicos que hemos preguntado, creo que va a ser necesario para que ellos puedan utilizar las herramientas virtuales de una mejor forma. Hemos visto que lo que más se utiliza es el Zoom y el WhatsApp. Entonces podemos deducir que las clases que se han dado ha sido traspasar mi clase presencial a una clase virtual, es decir, dar mi clase mediante Internet, como estamos haciendo ahora. La educación virtual, en función de lo que hemos investigado y lo que los expertos saben, implica mucho más que eso, ¿no? Implica utilizar a veces plataforma, unirlas con el Zoom, unirlas con el WhatsApp, pero también tratar de ahorrar en el tiempo para que así pueda ser más accesible para los estudiantes, considerando que en muchas familias son muchos hijos y también considerando que son muchas materias, ¿no? Otra de las recomendaciones que tenemos es que la capacitación al estamento docente tiene que profundizar las herramientas para la educación virtual que sean completamente compatibles con los celulares. La mayoría de los maestros está utilizando el celular y sobre todo en el área rural. ¿Por qué? Porque eso implica una conexión directa, tal vez sin un módem, ¿no? Entonces hay que potenciar la posibilidad de que nuestras plataformas y las aplicaciones que se vayan a desarrollar sean para el celular. Otra recomendación que se da es que estas capacitaciones tienen que considerar las diferencias de edades. No es lo mismo explicarle el funcionamiento, no sé, de una aplicación, de un sistema a un estudiante egresado que a una persona que ya tiene más de 50 años, ¿no? La andragonía es el estudio de la enseñanza a las personas mayores, también debe ser implementada en estos procesos de capacitación a maestras y maestros. Sugerimos también asignar un tiempo mayor de planificación para que los maestros puedan hacer mejores clases, ¿no? Que sean más interesantes, que se relacionen con el currículum, y eso es importante. Estos cursos de capacitación, de planificación de clases virtuales, tienen que motivar a los maestros a que desarrollen en los estudiantes muchas habilidades y el gusto por aprender. Ahora es una situación compleja para los maestros porque están en una competencia bastante interesante con maestros de todo el mundo, ¿no? Pueden acceder cualquier estudiante a un maestro expertísimo de Chile o a un maestro expertísimo de África sin ningún problema, todo está en la red. Entonces los maestros tienen que motivarse para desarrollar su propio material y que sea también llamativo para los estudiantes. Otra recomendación importante es que deben haber capacitaciones orientadas principalmente a diversificar los instrumentos empleados en este proceso evaluativo. Hay que usar muchas herramientas, muchos instrumentos de evaluación, y esto va de la mano también con el desarrollo de la capacidad de establecer o identificar los criterios a evaluar, ¿no? Tenemos que planificar pensando en cómo vamos a evaluar y entendiendo que desde lo virtual la evaluación es distinta, pero también hay muchas otras alternativas. Tenemos foros, tenemos ensayos, tenemos las preguntas abiertas, los cuestionarios cerrados. Entonces los maestros tienen que diversificar estas herramientas y estas posibilidades para mejorar aún más el proceso formativo virtual si es que continúa en adelante. Quería resaltar también que en la presentación, en la página web del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa,
están los datos, tanto de herramientas virtuales, planificación, evaluación en relación a los conocimientos, actitudes y prácticas por departamento, ¿no? Aquí un ejemplo, el índice de conocimientos de evaluación se lo puede ver desde Santa Cruz, de los 20.693 maestros que existen, tienen un nivel de conocimiento alto, 11.381. Lo mismo puedo hacer con Tarija, lo mismo puedo hacer con La Paz. Entonces, una herramienta de consulta que espero que sea útil y que la consulten, valga la redundancia, los maestros y las instituciones especializadas como ustedes. Bueno, pues eso es lo que nosotros podríamos presentar. El estudio tiene muchísimos más datos, son 470 hojas de datos y de información, pero hemos presentado lo que creíamos que era importante. Gracias por escucharnos. Cedo la palabra. Muchas gracias a ti, Isaac. Y son esas las herramientas que nos nutren para poder crear este portal. El trabajo con los maestros ha sido fundamental para la creación de este espacio dentro de la Defensoría del Pueblo. Son ellos quienes nos han brindado las herramientas que van a poder encontrar en este portal. Y por lo mismo vamos a pasar a la presentación, y como creemos que estas nuevas herramientas tienen que ser con otras características, lo vamos a hacer a partir de un video explicativo, un video de presentación de nuestro portal Derecho. Vamos a pedir, por favor, compartir pantalla. Durante la gestión 2020 y a consecuencia de la emergencia sanitaria, las actividades educativas presenciales fueron suspendidas y se dispuso la implementación de la educación virtual en todas las unidades educativas. Este repentino cambio produjo la necesidad de espacios virtuales que puedan ofrecer tanto a maestros como a estudiantes los recursos didácticos idóneos para afrontar esta nueva etapa. La Defensoría del Pueblo inicia su trabajo de promoción y educación de los derechos humanos a través de la implementación del aula virtual el año 2019 y en la gestión 2020 se desarrolla la primera versión del curso de educación regular, derechos humanos y prevención de violencia. De este modo es que la Defensoría del Pueblo, con la necesidad de poder compartir y socializar los planes de clase, elaboró un portal educativo para la educación regular, Portal Derecho. Este portal educativo cuenta con los recursos educativos didácticos para maestros, estudiantes y la misma comunidad educativa. Para los maestros ofrece materiales tanto a nivel inicial, primario y secundario, planes de aula que permiten el desarrollo de clase sobre temas de derechos humanos. También ofrece una serie de recursos didácticos como lecturas, videos, podcasts educativos y cursos de capacitación ofrecidos en el aula virtual de la Defensoría del Pueblo. Para los estudiantes se puede encontrar una diversidad de recursos de acuerdo al nivel educativo. El nivel de primaria cuenta con juegos didácticos, cuentos en podcast sobre derechos humanos y videos. Para estudiantes de secundaria se ofrece material de lectura, podcast sobre derechos humanos y videos educativos. Cursos ofrecidos en el aula virtual para capacitación como defensores o defensoras voluntarios. Todos los insumos necesarios para poder cumplir con las tareas y trabajos prácticos que los maestros puedan otorgar. Finalmente, el portal educativo Portal Derecho ofrece recursos y materiales para la comunidad educativa, es decir, maestros, padres de familia, estudiantes y administrativos, quienes en comunidad tienen acceso a planes de convivencia pacífica, programas de prevención de violencia y en comunidades educativas protectoras de los derechos humanos. Desde la Defensoría del Pueblo hacemos este aporte al desarrollo de la educación virtual, con la búsqueda de que los recursos y materiales que se presentan puedan aportar a la promoción de los derechos humanos y así lograr una sociedad más justa y pacífica. Con este video hemos presentado nuestro portal como una herramienta de aporte para las estudiantes, los estudiantes, maestros, maestras y la comunidad educativa. Y a partir de esto voy a pasar la palabra a nuestra defensora del pueblo, la doctora Nadia Cruz Tarifa, a que nos haga unas pequeñas palabras de circunstancias sobre este nuevo portal educativo. Muchas gracias, Tania. Un saludo fraternal al Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa, el OPSE, representado el día de hoy por Isaac Kukok. También una felicitación y un reconocimiento
al equipo de la Adjuntoría de Promoción y Difusión de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, a cargo de mi delegado adjunto Daniel Ramírez, y bueno, y a todo el equipo técnico que ha posibilitado fortalecer el portal educativo, Portal Derecho. No resulta ajeno y es de conocimiento general la afectación fuerte, la violación al derecho humano a la educación que ha sufrido la población estudiantil durante la gestión 2020. Esta vulneración ha generado o ha visibilizado las grandes asimetrías y cómo el uso de tecnología puede ser una condicionante esencial para el ejercicio de derechos fundamentales, en este caso el derecho a la educación. Entendemos como Defensoría del Pueblo que la modalidad virtual fue una de las que continuó acompañando, continuó siendo la palanca dentro del proceso educativo de la gestión 2020, pero también sabemos y somos conscientes de que esta definitivamente no llega a toda la población estudiantil y lastimosamente poblaciones como huérfanas y huérfanos o niñez que acompaña a sus padres privados de libertad y están en situación de encierro, o la población estudiantil relacionada o perteneciente a pueblos indígenas, más aún los altamente vulnerables. Con seguridad sabemos que será todavía un largo camino para que puedan incluso ingresar a la educación virtual, como ha ocurrido en la gestión 2020. Pese a aquello, este tipo de instrumentos, de medidas, con seguridad aportarán, ayudarán, coadyuvarán para que se restablezca ese derecho preciado como es el derecho a la educación. Por ello, el portal Derecho de la Defensoría del Pueblo está poniéndose a disposición con el Ministerio de Educación. Oficialmente hemos ya manifestado al Ministro de Educación la disponibilidad técnica de la institución para poder aportar a fin de que la población pueda acceder al derecho a la educación durante la gestión 2021. Con esto, nuevamente agradecer al OPCE por la presentación del estudio que han realizado y manifestar nuevamente nuestro compromiso con la población estudiantil, en especial con la más vulnerable, desde la Defensoría del Pueblo, para poder continuar acompañando y defendiendo los derechos humanos de este sector. Gracias. Muchas gracias y de la misma manera saludamos de nuevo al observatorio, a Isaac, gracias por habernos acompañado y les ponemos a disposición del portal para que lo puedan visitar, para que lo puedan revisar, los videos, podcasts, material educativo, textos, los van a poder encontrar ahí para que nos den sus sugerencias también y podamos seguir ampliando este trabajo. Muchas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos, quienes nos acompañan en la transmisión también. Un saludo, nos despedimos.